Bienvenidos, queridos amigos, tengan todos muy buenos días. Nos encanta que una vez más nos acompañen en una edición de Responsabilidad Social, por supuesto, por Televen. Y le invitamos a que desde ya hagan clic en nuestra página web www.televen.com, por supuesto, para que puedan encontrar allí todos los detalles pertinentes a la programación del canal, además de los detalles de nuestro programa, y participen en esta relación interactiva única en el mundo, Televen 10.0. El Twitter del espacio, @rsocialteleven, el personal, @elviaherrera_m. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sin duda se traduce como un problema de salud pública mundial, sí, y Venezuela no escapa a esa realidad. Se trata del cáncer de próstata. ¿Usted sabía que en nuestro país es la primera causa de muerte, por supuesto, en el sexo masculino debido a la razón oncológica o una enfermedad derivada del cáncer? Bueno, es así. Y es por ello que hay fundaciones, iniciativas, personas que se unen para simplemente informar y apoyar a aquellas personas, a aquellos hombres que sufren del cáncer de próstata. Pero usted concretamente, ¿qué sabe de esta enfermedad? El diagnóstico de cáncer de próstata ocupa los primeros lugares entre los hombres venezolanos. Esta enfermedad se produce cuando algunas células prostáticas comienzan a multiplicarse descontroladamente y generalmente es detectado en individuos mayores de 50 años. Esta afección puede causar dolor, dificultades al momento de orinar, disfunción eréctil, entre otros. Sin embargo, se pueden encontrar hombres que nunca presenten síntomas. Las únicas maneras de descartar este tipo de cáncer son a través de una prueba de sangre y el tacto rectal, examen que es de poco agrado para los hombres. Lamentablemente, el cáncer de próstata continúa aumentando, por lo cual se recomienda el chequeo anual que permita la detección temprana y la futura recuperación. Bueno, ya hay varios elementos a considerar. Detección temprana, sin duda, es la clave, y a ello se aboca la Fundación Cauro. ¿Qué significa Cauro? Cáncer y urología, evidentemente, porque hablamos de un cáncer de tipo urológico, evidentemente del hombre. ¿Y quién mejor que su presidente, el doctor René Sotelo, para compartir con todos ustedes todas esas interrogantes que seguramente se plantearán, además de las soluciones médicas que hoy por hoy se brindan respecto a lo que es esta patología? Doctor, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Además, yo creo que vamos a tener un panel bien nutrido esta mañana, que se ha sumado tanto a la iniciativa de la Fundación de informar, que creo que es lo más importante, y bueno, ser ejemplo, ¿no? Ser ejemplo para los demás a la hora de buscar ayuda y de hacerse el tan conocido examen del dedo, entre otras cosas. No le tenga miedo al dedo, es un libro que precisamente edita la Fundación de mano del doctor René Sotelo y del doctor Juan Arriaga. Bueno, definitivamente el problema es importante porque el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre en Venezuela. Representa, el cáncer más frecuente es el cáncer de piel, pero la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer de próstata. Y es importante porque es un cáncer absolutamente diagnosticable, ya que tenemos la fortuna de que este tumor tiene un marcador, esta enfermedad tiene un marcador tumoral, es decir, una sustancia que se puede estudiar en la sangre, que se llama el antígeno prostático específico, que si bien no especifica de cáncer, es muy sensible para el cáncer de la próstata. Ahora, pero se dice que no puede depender solamente de lo que es este marcador, como lo llaman los médicos, porque hay muchos hombres que dicen, bueno, ya me hice la pruebita de sangre, eso es suficiente. ¿Eso es suficiente, es la pregunta? Bueno, realmente no es suficiente, pero es muy específico para la presencia de cáncer o de problemas en la próstata. Lo que sucede es que hay algunos tumores de próstata que son tan agresivos que la célula deja de parecerse a la célula de donde él se originó y deja de producir antígeno prostático. Entonces es controversial que hay pacientes con cáncer de próstata muy agresivo cuyo antígeno prostático no está elevado. Eso es excepcional, pero eso sucede en estos cánceres muy indiferenciados. Claro. La mayoría de los cánceres producen elevaciones del antígeno prostático. Sí, bueno, nosotros vamos a seguir hablando evidentemente sobre el tema del cáncer de próstata y vamos a incorporar, como decíamos, yo creo que nutrido y excelente panel, porque son tres caballeros que sin duda son foco de lo que significa ser matriz de opinión, y como son personajes famosos, cada uno en su especialidad, y los tres han padecido cáncer de próstata, los tres han tenido una recuperación satisfactoria, los tres son ejemplos simplemente para decirle a usted, amigo que nos escucha, no le tenga miedo al dedo. Así que en unos minuticos vamos a regresar con mucho más de la Fundación Cauro, del doctor Sotelo, por supuesto, y de nuestros invitados. Oscar Llanes estará con ustedes en Responsabilidad Social luego de la pausa. Generalmente
El hombre le cuenta, como es obvio, a su esposa, no, me voy a hacer este examen. Y entonces la esposa se lo cuenta a sus amigas. Fulanito está muy preocupado, le van a meter el dedo. Ay. Estás viendo Responsabilidad Social. Con tan solo escuchar Así son las cosas, ya recordamos al elocuente Oscar Llanes. Este periodista y escritor de la historia venezolana ha marcado pauta por sus famosos programas de televisión y singulares relatos. Desde muy joven se hizo fanático de los libros y posteriormente comenzó a ejercer el periodismo con tanta particularidad que le permitió cautivar al público rápidamente. Ha escrito numerosas obras, pero su más reciente colaboración fue en el libro No le tengas miedo al dedo. Este texto habla de manera sencilla sobre el cáncer de próstata, enfermedad que también sufrió el comunicador social. Bueno, de verdad que les damos la bienvenida y nos encanta que nos acompañe esta mañana al doctor Oscar Llanes, periodista, además muy admirado por la casa y sobre todo yo creo que se lo voy a decir personalmente, muy admirado por esto, porque como usted sufrió de la enfermedad, usted padeció la enfermedad, fue operado de la enfermedad y conoce, vamos a decir así, en carne propia lo que significa, no le tuvo miedo al dedo de decirle a todo el mundo lo que puede pasar y ser ejemplo además de la fundación que representa el doctor Sotelo para poder simplemente llevar a cabo esta bandera que es la información, porque no podemos prevenir el cáncer de próstata, pero sí lo podemos detectar a tiempo, que es lo importante, ¿cierto? Estaba leyendo aquí, no se lleve usted por el ejemplo de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, quienes murieron por no dejarse hacer el examen, caramba, así son las cosas. Tenía mucho miedo al dedo. Se le tenía miedo al dedo definitivamente. ¿Cómo participó usted en este libro? Bueno, es que siempre me ha llamado la atención cómo el miedo decide la suerte del hombre y de la humanidad en general. Yo digo que el responsable de todas las cosas que ocurren es el cerebro. Cuando el cerebro ordena algo, uno lo hace. Y el cerebro es muy temeroso. Y eso ha pasado con el cáncer. La gente tiene miedo. Y no solamente del cáncer, de múltiples enfermedades. Entonces, en la medida en que tú no dominas tu miedo, agravas tu situación. Claro, ahora, usted le pidió colaboración una vez que se conoce su diagnóstico, que le detectan el cáncer, que le estudian, pues evidentemente el cáncer y hacen el procedimiento quirúrgico, supongo, doctor, ¿no? Que ese es más o menos, digamos, el protocolo a seguir, ¿no? Usted se enlaza con la Fundación Cauro a raíz de la amistad que entabla con el doctor Sotelo. Yo tuve siempre magníficas relaciones con la asociación, muchas relaciones, ¿no? Incluso dicté una vez una charla en la universidad diciendo no le haga caso siempre al cerebro, ¿no? Porque yo responsabilizo de todas esas cosas que uno hace al cerebro. Las órdenes del cerebro a veces son nefastas, ¿no? Porque a veces te empujan por un callejón sin salida. No debes tener miedo. Y lo importante en ese caso fue un diagnóstico a tiempo que permite tratar y curarlo, porque durante muchos años asistí a su control periódico y esa es la diferencia entre realmente hacer un diagnóstico a tiempo y pasar de largo algo por no prestarle atención. Con un diagnóstico a tiempo, una consulta médica, en este caso al urólogo una vez al año, ¿el hombre puede detectar a tiempo el cáncer de próstata? Sí, es una vez al año y no puede saltar. A veces lo hizo perfecto y pasa 2 o 3 años, el tiempo pasa muy rápido. Es muy importante, había una cultura en algunas empresas de que hacían al paciente hacerse los chequeos el día de su cumpleaños y lo obligaban el día de su cumpleaños para recordarse obligatoriamente que tenía que hacer el chequeo. Pasa muy rápido, afortunadamente, generalmente las parejas o esposas están detrás de los hombres de llevarlos a la consulta. De hecho, cuando empezamos el libro, Oscar se le había ocurrido la idea de que el libro no se llamara así. El libro se llamaba inicialmente ¿Qué debe saber toda mujer de un hombre mayor de 50? Llamando a la intriga, Oscar puede comentar cómo se le ocurría esa idea. Y después dijo, no, realmente el fondo, el problema está en el dedo. Hay que enfocar el título hacia el dedo. Pero es que el título es magistral, porque realmente es lo que sucede. Cuando uno consulta o simplemente sondea la opinión pública, hace una especie de encuesta. Es más, me atrevería incluso a hacerla aquí en el estudio. ¿Cuántos de los hombres presentes no le tienen miedo al dedo? Creo que es la minoría. Es una minoría. Es una minoría. ¿Por qué? ¿Por el machismo? Porque la parte cultural del venezolano. Y la complicidad de la mujer también. Ajá. La mujer es muy responsable, ¿verdad?, de ese miedo, porque generalmente el hombre le cuenta, como es obvio, a su esposa, no, me voy a hacer este examen. Y entonces la esposa se lo cuenta a sus amigas.
fulanito está muy preocupado, le van a meter el dedo. Ay, y entonces más de una esposa por la mamadera de gallo creo, y ya, y se perdió esa cosecha. Y empieza entonces a generarse esa especie de espiral de miedo. A generarse una corriente de miedo que es difícil de detener después. Claro. ¿Usted a qué edad le detectaron el cáncer? No, viejo ya, prácticamente. Hablaban de los 50 años. Ajá, el doctor, el que tiene la historia médica completa. Hablaba usted de los 50 años, que de hecho fue un título sugerido al principio. Después de los 50 es que hay que tener mucho cuidado con el examen de próstata. Se sabe que cuando revisamos la incidencia del cáncer de próstata, que realmente el 98% de los casos en la estadística es en hombres mayores de 50 años. Sucede en hombres menores de 50 cuando hay antecedentes familiares de cáncer de próstata. Tiene que ver lo mismo que el cáncer de la mama, que tiene un componente hereditario. Y cuando tu papá o hermanos han tenido cáncer de próstata, tu riesgo aumenta 4 o 5 veces de tener un cáncer de próstata. De lo contrario, el chequeo debe empezar a partir de los 50 años. Una vez al año. Una vez al año. De forma rutinaria. Una vez al año, no puede saltarse un año, eso es crítico. 2 años puede no ser suficiente. Hay pacientes que vienen 2 años, mira, mi antígeno estaba perfecto. Es verdad, está perfecto. Lo mismo que con el cuello uterino, para hacer la comparación con la mujer, ¿no? El cáncer de cuello uterino, que la mujer debe hacerse la citología una vez al año de forma, digamos, concreta y rutinaria. Es muy importante, por ejemplo, en el caso del antígeno prostático, se sabe la velocidad a la que puede subir el antígeno de año a año. Ya se sabe que un aumento de más de 0.4 entre un año y otro año no es normal. O sea, no solamente el valor es importante también saber la velocidad a que asciende año tras año. Por eso es importante una vez al año el chequeo. El principal trabajo de la Fundación es informar. Sí, la Fundación fue creada inicialmente por un grupo de médicos de diferentes especialidades, oncólogos, radioterapeutas, radiólogos, urólogos, que teníamos fundamentalmente la necesidad de educar a la comunidad médica en los temas de cáncer urológico. Entre nuestros objetivos iniciales estaba, y hacemos cada 2 años un congreso médico donde traemos 10, 15 de los más importantes profesores de cáncer en el área de urología cada 2 años a Venezuela para ayudar a formar y actualizar a los médicos en Venezuela. Es un evento cada 2 años de entrada gratuita donde es muy importante la actividad tanto teórica como práctica. Claro. Tenemos un programa de enviar médicos al extranjero para actualizarse, un programa de becas, tenemos un programa de estudios de incidencia del problema. Hacemos cada tanto un estudio en la comunidad. Hicimos los estudios de incidencia de cáncer en Venezuela, evaluamos 1000 pacientes en forma gratuita y vimos cuál es la incidencia del cáncer de próstata en Venezuela. ¿Cuál es la incidencia, además de saber qué es la principal causa de muerte? Se sabe que está alrededor del 6%. Ajá. Y es importante que estamos cada tanto haciendo estudios de incidencia para ver y de prevalencia, para ver cómo van las curvas de detección precoz y cómo va disminuyendo el cáncer avanzado de próstata. Eso yo creo que es importantísimo. En el caso de Oscar Llanes, la detección fue de acuerdo a lo que usted hace en consulta, es decir, al examen completo, tanto antígeno como el tacto rectal. Exactamente. Y allí, bueno, se descubrió que había, bueno, lo estoy yo asumiendo, ¿no? Se descubre que hay alguna modificación en la glándula prostática desde el punto de vista táctil. Tú puedes encontrar, y eso es símbolo automáticamente de pensar en cáncer. No, tú puedes encontrar alteraciones en el tacto que no necesariamente sean cáncer. Pueden haber cálculos en la próstata que son alteración del tacto. Y es la combinación tanto del examen digital de la próstata como del antígeno prostático lo que nos lleva a sospechar. Por supuesto. De hecho, están saliendo cada vez nuevos marcadores, nuevas combinaciones. Acaba de salir un nuevo marcador que se hace en orina, no en sangre, que se llama el PSA3, que también ahora es un marcador para medir el RNA en células que caen luego de un tacto. Estas células caen a la orina y se estudian. Claro. Es decir, están saliendo una batería de marcadores que la combinación de estos marcadores con el examen digital de la próstata es lo que orienta a su médico urólogo si requiere en ese momento una biopsia de próstata. Incluso están saliendo nuevos métodos diagnósticos, resonancias magnéticas mucho más precisas que nos permiten saber con más exactitud en el momento de tomar la biopsia dónde debemos hacer el énfasis en la biopsia de la próstata. Estamos mejorando mucho la detección. Bueno, ¿qué sintió Oscar Llanes? ¿Tenía algún tipo de dolor antes de hacerse el examen, antes de buscar el resultado del antígeno prostático? No, si yo no orinaba más, no tenía ardor, absolutamente nada. ¿Podemos decir que es un cáncer silencioso en su primer momento? Bueno, yo no soy médico, pero yo creo que el gran problema del cáncer es que la persona no se da cuenta que tiene cáncer. Esa es la impresión, y cuando se da cuenta,
puede ya ser más difícil la Claro. situación. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a incorporar a otro paciente, a otro ejemplo de la Fundación Cauro también, para seguir ahondando en la materia. Tinedo Guía en unos minutos se suma al panel esta mañana de Responsabilidad Social por Televen abordando cáncer de próstata. Es una alerta que estamos dando a todo aquel caballero que es mayor de 30 años o que haya tenido en su familia personas con la enfermedad, no corran el riesgo de llegar a última hora, porque ¿saben una cosa? Es una enfermedad silenciosa. Estás viendo Responsabilidad Social. Reconocido por su voz inconfundible, rigurosidad al momento de narrar las noticias y sorprendentemente pasión por los boleros. Así es Tinedo Guía. Su rostro es ubicado como una de las caras de las noticias venezolanas. Fue el ancla del noticiero de RCTV y locutor del circuito Unión Radio, pero también ha demostrado su simpatía en diferentes programas como Radio Rochela y en el reality show de baile Date con Todo. Lamentablemente, este comunicador social vivió la terrible experiencia del cáncer de próstata. Todo empezó en el año 2009, cuando los valores del antígeno prostático resultaron alterados, y un año después logró vencer esta enfermedad. Actualmente Tinedo es un activista en contra de esa afección a través de la Fundación Cauro, institución dedicada al estudio de la oncología urológica de Venezuela. Gracias también por estar acá esta mañana con nosotros. Un placer estar contigo, Elvia, y con el doctor Sotelo y con el ilustre Oscar Llanes. Muchas gracias. Por ahí viene otro personaje muy importante. Sí, importantísimo. Muy querido además. Yo diría que muy, pero muy querido, voy a censurar ese bueno, Sí. por lo que es la comunidad venezolana. Además que yo debo admirarlos, porque ir a un programa de televisión, decir públicamente, bueno, sí, tuve cáncer, pero no solamente decir tuve cáncer, decir estoy ayudando, soy activista de una fundación, para buscar regar esa información, regar todo lo que tiene que ver con la detección temprana del cáncer de próstata, y decirle a la gente simplemente ese título fabuloso, no le tenga miedo al dedo. Tú sabes que nosotros como comunicadores sociales, como periodistas, no somos egoístas con la información. No. Si tenemos una información, La soltamos, estamos ¿verdad? desesperados por ponerla en bandeja de plata para que la gente en su casa tranquilamente la lea en los periódicos, la escuche en la radio o la ve en la televisión. Y ahora con el Twitter también se puede meter información en el Twitter. Entonces es una alerta que estamos dando a todo aquel caballero que es mayor de 30 años o que haya tenido en su familia personas con la enfermedad, no corran el riesgo de llegar a última hora, porque ¿saben una cosa? Es una enfermedad silenciosa. No Yo se le siente. preguntaba en el segmento anterior, ¿tú tampoco tuviste síntomas? No sentía absolutamente nada. Pero como me hacía exámenes periódicos, lo que llaman el tutorial cada año, allí hubo una variación en el antígeno prostático. Me dijeron, vamos a esperar un mes, vamos a hacer otra toma, vamos a ver qué valores, cómo están, y comenzó a dispararse el antígeno prostático, que no es un diagnóstico en sí, es una alerta que permite que otros exámenes, como el eco prostático, el examen directamente por el especialista, el tacto anorrectal, te puede dar a ti la posibilidad cierta de que sí hay células malignas allí que hay que atacar. Por supuesto, y al fin y al cabo es el especialista quien va a decidir si hay que hacer biopsia Exacto. y cuál es el procedimiento. Y ningún cáncer se parece a otro, doctor. Aunque sean dos cánceres de próstata, cada uno puede tener una particularidad o cada El cáncer de tratamiento puede próstata ser tiene distinto. diferentes grados, diferentes tipos histológicos, es decir, no todos provienen del mismo tipo de células. La próstata tiene varias células, la mayoría es un tipo glandular, y ese mismo glandular tiene diferentes grados de agresividad. Así que hay todo un espectro y también tiene que ver la edad del paciente. Claro. A diferentes edades las agresividades son distintas. Los ¿A menor edad comportamientos es más agresivo? Generalmente es más agresivo. Y el tratamiento a seguir, sabemos que hay que operar. En el caso tuyo, por En el supuesto. caso mío había que operar porque ya estaba a milímetros de salirse de la glándula y el riesgo iba a ser mayor. Entonces René, el doctor Sotelo, me dijo, mira, hay que sacarlo ya. Y justamente el 14 de este mes cumpliría 2 años y 5 meses de haber sido operado. ¿Todos son operables? ¿O puede Cuando haber son algún tipo de localizados a tratamiento? tiempo, son operables. Cuando el tumor está confinado a la próstata y el paciente, hay sospecha de que está confinado y el paciente tiene las condiciones médicas para poder someter a una cirugía, se somete a una cirugía. De lo contrario, hay otras alternativas muy buenas. Hay alternativas de radiaciones,
cuando el paciente generalmente no es un candidato a cirugía, o cuando el tipo de tumor es un tumor poco agresivo, que la respuesta tanto quirúrgica como radiante son muy buenas ambas. Generalmente cuando ya tiene un grado moderado hacia arriba o el paciente es muy joven, se prefiere siempre como primera elección el tratamiento quirúrgico. Por supuesto. Esto implica, sabemos, una serie de consecuencias que como hombres ambos tienen que, bueno, ya conocerlas, ¿no? Uno simplemente lee, investiga y sabemos cuáles pueden ser. Hay una de ellas, que creo que es la que más preocupa, es la posibilidad de tener algún tipo de impotencia permanente después de la operación, doctor. Yo creo que esto también hay que aclararlo porque forma parte de este miedo, como decía Oscar en los segmentos anteriores, de este miedo, de esta especie de leyenda urbana que se genera con el cáncer de próstata, que hay hombres, machos, que dicen, no, prefiero no hacerme nada porque después, ¿y si me pasa? Porque uno ha llegado a escuchar incluso esa barbaridad. Normalmente hay una serie de nervios que viajan a los lados de la próstata que son los responsables de la erección. Estos nervios que están en contacto con la próstata, cuando la enfermedad está localizada a la próstata, uno puede perfectamente separar estos nervios y retirar la próstata. Por supuesto, en forma inicial puede disminuir la erección, producto nada más de tocar los nervios y disecarlos, se produce lo que se llama una neuropraxia, donde el nervio, cuando a alguien le da una parálisis facial, que se duerme la cara, tarda unos meses porque el nervio no le pasó nada. El nervio lo tocó un virus, le pasó algo y se durmió la cara, y haciendo ejercicio estas parálisis faciales se restablecen. Bueno, el nervio a veces con tocarlo puede disminuir su proceso y estas erecciones se restablecen siempre y cuando la enfermedad permita preservar estos nervios. Hay estadios donde la enfermedad ya se sale de la próstata y uno se ve obligado quirúrgicamente a resecar los nervios y las estructuras que están a los lados de la próstata con la intención de curar al paciente. Por eso volvemos al punto de la importancia de un diagnóstico, a tiempo. ¿No? Entonces, un diagnóstico a tiempo con una técnica quirúrgica adecuada, sabiendo dónde están estas estructuras, son fácilmente preservables, tanto las erecciones como la continencia urinaria. Claro, estaba leyendo acá. Tú decías que había una preocupación de tener el temor de la erección y entonces por eso no se hace los exámenes. Pero es que yo he escuchado, Tineo, y que me parece horroroso, lo he escuchado tanto como periodista como mujer en la calle. Es decir, yo prefiero morirme de eso a que me metan el dedo y que después salga algo mal. Bueno, no va a tener erección, pero va a estar horizontal el resto. Es horroroso, ya ¿no? Pensar en la eternidad, un poquito, ¿no? En la parte cultural de lo que hablábamos, en relación a este cáncer concretamente. Para eso importantísimo es el examen a tiempo, ¿sí? Prever que eso llegue a pasar. Pero hay técnicas quirúrgicas novedosísimas. El robot que utiliza el doctor René Sotelo, son 5 punciones, hasta con una cámara de televisión, donde se ve en un monitor todo el campo que va a ser operado, y eso es absolutamente extraordinario, porque es como si fuese, digamos, dentro de un túnel que va separando y cauterizando de una vez, ¿no? O sea que el riesgo hoy en día con el conocimiento anatómico que se tiene de esta cirugía, ya sea en forma abierta, laparoscópica, asistida o no con el robot, se sabe con gran exactitud, y un cirujano con experticia, un buen cirujano que la pueda hacer abierto, la pueda hacer con robot, puede ofrecer excelentes resultados si sabe exactamente dónde está la anatomía. Es decir, hoy esos temores son parte del pasado. Realmente hoy se sabe muy bien la anatomía quirúrgica de la próstata, dónde están estas estructuras responsables, tanto la erección como la continencia, y pueden ofrecerse realmente resultados fantásticos. Yo creo que, bueno, ese es uno de los secretos. Estaba aquí hojeando simplemente el libro y hay un capítulo precisamente que habla sobre lo que estábamos planteando, el capítulo 7, disfunción eréctil secundaria a la prostatectomía radical, ¿no? Y allí se puede uno, pues, pasarse por toda esa serie de capítulos y de evidencias, ¿no?, que dan cuenta de lo que es el avance de la medicina para evitar precisamente un postoperatorio un poco más complicado, ¿no?, para decirlo así. Vamos a hacer otra pausa, Oscar. ¿Te parece? Para seguir hablando de esto. ¿Cómo se te ocurrió el nombre? Oye, o sea, de los 50 años que decíamos en el primer segmento, al no le tenga miedo al dedo concretamente. ¿Para qué te hizo el clic con eso? Sí, no, es que en la tradición venezolana, el sujeto era el dedo. Porque la tradición machista, que es la misma, no ha cambiado, lo primero que le decían al muchacho cuando tenía 7, 8 años, iba a la escuela, no se deje tocar por allá, porque usted no es pato. Y si alguien lo toca, usted le mete, y decía una frase que no podemos pronunciar aquí, pero que es el sinónimo de golpe, pero que es mucho más violento. Su codazo. Su codazo, sí. En otros canales a otra hora sí se puede decir, ¿no? Claro, no hay problema, claro, pero aquí no lo podemos mencionar. Que es muy sonora eso. Sí. Entonces, lógicamente, con toda esa tradición de años y de años, tú no puedes criticar que un hombre como Cipriano Castro o como Juan Vicente Gómez, ¿verdad?, le tuvieran miedo al dedo.
Y mueren por tenerle miedo al dedo. Y mueren dolorosamente, además, Bueno, hay que sí. decirlo, ¿no? Porque Por ejemplo, el general Gómez, cuando le hablaron de que tenían que tocarlo, dijo, a mí no me toca nadie, y pronunció una frase violenta. bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a incorporar al queridísimo Monseñor Baltasar Porras, quien recientemente le fue diagnosticada la enfermedad, fue tratado, hoy se recupera satisfactoriamente y es otra voz, otro activista, otro portador de esa buena información simple y llanamente para buscar el diagnóstico al tiempo en cuanto al cáncer de próstata y con la Fundación Cauro. Así que bienvenidos, regresamos con más responsabilidad social. Recuerden el Twitter, @RSocialTeleven. ¿Cuál es el de la Fundación, doctor? Para seguirlos también. FundaciónCauro.org, tiene la página web. Ah, sí, la estaba chequeando por aquí. Ahorita la vamos a seguir revisando al aire. Así que bueno, vamos a comerciales y estamos de vuelta en minutos. ¿Qué mejor es andar con la verdad por delante? ¿Y qué problema hay decir que uno tiene cáncer? Estás viendo Responsabilidad Social. Baltasar Enrique Porras es el nombre de pila del actual arzobispo de Mérida. Este representante de Dios se caracteriza por su amplia capacidad de liderazgo, comunicación y su indiscutible afinidad por la lectura. Tuvo una infancia feliz en la Candelaria y desde temprana edad se sintió atraído por el sacerdocio, pero fue en la Universidad de Salamanca donde terminó de afianzar su vocación. Como todo hombre, ha tenido pruebas en la vida. Una fue el diagnosticarle cáncer de próstata, del cual salió vencedor. Actualmente, apoya espiritualmente a aquellos hombres que estén transitando por esta ardua lucha a través de la Fundación Cauro. Bienvenido, Monseñor. De verdad que le agradecemos infinitamente, además, este espacio en su agenda para venir a hablar no precisamente de todo lo que generalmente lo escuchábamos, sino de cáncer de próstata. No vamos a hablar de política, para decirlo claro y raspado, ¿no? Sino del tema del cáncer de próstata. Me decía el doctor que usted lo diagnosticaron recientemente. Que Sí, yo hoy estoy cumpliendo 70 días de haberme operado. Imagínese. Y estoy pues francamente bien y muy contento por el resultado pues de todo, haciéndolo a tiempo. Yo creo que todo lo que hemos estado oyendo, que hay algo que yo he aprendido como sacerdote. A veces uno va a visitarlo, le piden que vaya a ver un enfermo. Sí, pero no le diga lo que tiene cáncer, que tiene esto, que tiene lo otro. Y cuando está uno solo con esa persona, sabe más y sufre, es por el engaño en que la familia lo tiene sometido. Entonces, ¿qué mejor es andar con la verdad por delante? ¿Y qué problema hay decir que uno tiene cáncer? O que antes que tenía lepra, bueno, entonces había que esconderlo para que no tuvieran. Yo creo que nosotros necesitamos una cultura venezolana en que la enfermedad hay que asumirla como parte de la vida. El que uno tenga una enfermedad, cualquiera que sea, aún aquellas que pueden ser por contagio, por abuso, desenfreno de la vida, lo que sea, bueno, hay que asumirla. ¿Para qué? Para tener calidad de vida, para poder darlo pues a los demás, para que todo. Entonces, eso me parece que es muy positivo. Y ante una situación como esta, yo he sido deportista toda mi vida y sentía que tenía pues muy buena salud. Cuando yo veo un médico amigo Mérida, que haciéndome el antígeno pues, todos los años, yo cuando le vi la cara le dije, ¿qué tengo? Me tiene que decir la verdad. Hazte un segundo examen y salió también pues que muy alto de un año para otro. Y le dije, bueno, pues aquí lo que hay que proceder de una vez. Es decir, de un año para otro, ya va, doctor. De forma rutinaria usted se hizo el primer año su examen, salió un poco elevado. El segundo año se lo repite y salió más elevado. Yo tengo 12 años haciéndomelo. Ajá. Porque ya yo había sido operado de próstata en el año 2000 y haciéndomelo todos los años. Y este año pues me salió muy alto. Por supuesto. Entonces, bueno, pues hay que proceder. Y yo lo primero que hice fue reunir a todo el clero y decirle, tengo esto y me tengo que ir a hacer esto. Tengo cáncer de próstata. No es que tengo un cáncer aparentemente y no sé dónde me van a operar, nada de eso. Todo formal clarito. Y público como debe ser. Como debe ser. Ajá. Sin maquillaje. Sin maquillaje. Sí. Un aspecto importante, fíjate que el monseñor había sido operado hace 12 años de próstata. Eso lo quería subrayar. Es importante que un paciente que es operado de cirugía benigna de próstata, lo que se extrae es el contenido de la próstata. Queda, digamos, la cáscara de la próstata, donde habitualmente se desarrolla el cáncer de próstata. Entonces es muy importante aclararle a un paciente cuando es sometido a una cirugía benigna de próstata, no debe dejar de chequearse, porque en ese tejido que queda
igual que puede crecer la próstata, puede por supuesto aparecer un cáncer de próstata. Entonces es un perfecto ejemplo que luego de 12 años de control sucesivo, de un año a otro, su médico tratante, su urólogo en Mérida, vio una alteración de la velocidad en que estaba subiendo el antígeno. Acertadamente le hizo una biopsia, hizo un diagnóstico a tiempo y nos lo envió para tratamiento. Entonces es importante porque es ese control periódico el que detecta cualquier anormalidad a tiempo y permite curarlo. Claro. Ahora fíjese, vemos acá tres evidencias, tres ejemplos. No hubo radioterapia en ninguno de los tres, ni quimioterapia. Vemos que Monseñor se operó hace 70 días exactamente a la grabación de este programa y está perfectamente bien. Es decir, el cáncer de próstata podríamos catalogarlo como uno de los más benignos si se diagnostica a tiempo. Absolutamente, es absolutamente curable. Es absolutamente curable. Y una pregunta que se me ocurre, doctor, después que hay una prostatectomía radical, ¿es necesario seguir haciéndose el antígeno prostático? Eso es importantísimo. Absolutamente. De hecho, la presencia de cualquier célula que vaya a crecer va a producir antígeno prostático y el antígeno es un excelente marcador no solo para el diagnóstico sino para el seguimiento. Pero esas preguntas de Tineo van muy bien ordenadas, no crea que son casualidad. Yo me imagino. Yo creo que lo que le falta es operar, él está llevando una secuencia. Yo lo iba a decir, generalmente los pacientes, tratamiento, seguimiento. Estos pacientes a veces se convierten en prácticamente médicos, ¿no? Porque estudian evidentemente lo relacionado con su enfermedad. Que ver si trajo guantes por ahí en un bolsillo. Y si no tiene próstata, ¿por qué un antígeno prostático? Si hubiese recurrencia de la enfermedad, estas células que pueden crecer van a volver a producir antígeno. Entonces, el seguimiento del paciente operado de próstata es también con antígeno prostático. Por supuesto, si está perfecto, su antígeno está en 0,04, que es lo más bajo que se detecta generalmente, es decir, 0,0. ¿Por qué? Porque no tiene próstata. Entonces lo que el laboratorio detecta más bajo es esa concentración. Sí, estaba leyendo el prólogo, yo voy a insistir con el libro y voy a aprovechar este segmento porque nos trajo la Fundación 2 libros para obsequiar, ¿cierto, doctor? Que además lo vamos a hacer por el Twitter, que es lo más transparente. Yo creo que ese es el CNE perfecto porque ahí no hay pele. Las dos primeras personas que mandan el mensaje, a partir de este momento, bueno, cada uno de ellos tiene por obsequio de la Fundación uno de estos libros que creo que es bien interesante que lo compartan en casa, que lo lean en familia, porque el tema de la pareja es de verdad vital. Oscar decía en los segmentos anteriores algo relacionado con la mujer puede ayudar o puede sepultar el tema de la próstata en casa, ¿cierto? Y leía el prólogo que precisamente es de Oscar Llanes e incluso hace alusión a Miguel Ángel Buenarroti, desde hace 501 años atrás, con el tema del dedo, ¿cierto? Sí, porque ese era el dedo más famoso del mundo, ¿no? Sin duda alguna. Es una belleza de dedo, además, ver cómo lo expuso en diferentes obras. René, el doctor Sotelo, le invitó para que usted escribiese, evidentemente, este prólogo. Sí, cómo no. Además, y hay que hacerlo, porque yo estoy observando algo, ¿no? Con el cáncer que está ocurriendo hoy en día, lo que hace muchísimos años ocurrió con la tuberculosis. Cuando decían que alguien tenía tuberculosis o lepra, estaba condenado a muerte. Ya lo condenaban a muerte. Lo de la lepra, por ejemplo, uno lo oye hoy, es doloroso. Los leprosos salían con campana. Y la campana sonaba y entonces la gente cerraba las puertas y se escondía. Y el tuberculoso, pues, ya sabemos, ¿no? Era también marginado, ¿no? Entonces, en la medida en que uno pueda contribuir a quitar ese miedo, ¿verdad? A quitar esa fama, contribuye a hacerle un favor a la humanidad. Por supuesto. ¿Y ustedes hacen algún tipo de eventos con la Fundación que invitan a todos estos excelentes embajadores que tienen a participar, a ser voceros, a ser activistas ya, digamos, desde otro punto de vista? El 21 y 23 de febrero del año que viene, el evento es cada 2 años, el 21 y 23 de febrero del año que viene tenemos un evento en un hotel en Caracas, donde están ya invitados, hay 14 profesores extranjeros que han confirmado, y donde va a haber conferencias, cirugía en vivo, donde se demuestran, y estos profesores vienen, operan, nos enseñan nuevas técnicas, y la idea es que toda la población médica puede entrar en forma gratuita para tener información, que se pone al día en cáncer de testículo, que hay de nuevo en cáncer de riñón, que hay de nuevo en cáncer de pene, que hay de nuevo en cáncer de vejiga, es decir, es toda una actualización, un esfuerzo de traer a todos estos profesores que están 4 o 5 días en Venezuela ayudándonos, enseñándonos, compartiendo experiencias.
Seguro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Voy a aprovechar, ya estamos a punto de finalizar el espacio, nos queda un segmento, pero vamos a despedir a nuestro querido Oscar Llanes. Muchas gracias. Porque tiene todavía una actividad que seguir ya de seguidas, ¿no? Y el tiempo premia. Y en esta ciudad de colas, pues hay que correr definitivamente. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias porque tú vibras. Ay, pues muchas gracias. La idea es que vibre el programa, que vibre la responsabilidad social que todos tenemos y que es inherente a cada acción que ejecutamos, por chiquita que sea, ¿no? Desde las acciones que podemos hacer en la iglesia, ¿verdad, monseñor? Hasta las que hacemos como individuos cada día en la calle o las que hacen fundaciones como la que representa el doctor Sotelo. Bueno, vamos a comerciales y ya en unos instantes estamos de vuelta ya con la conclusión del programa. Cuando te dicen el diagnóstico de un médico reconocido, te dice, esto que tú tienes te va a llevar a la muerte si no lo atendemos a tiempo, tú sientes que el mundo se te viene encima. Estás viendo Responsabilidad Social. Uno de esos exámenes de rutina que uno se hace anualmente, yo por lo menos de los 40 años vengo haciéndome mis exámenes. Me salió lamentablemente positivo. Lo que nunca me imaginé fue que a los 41 años, siendo una persona joven relativamente para esta enfermedad, me fuera a dar tan temprano. Cuando te hablan del cáncer, tú te entras en alerta roja, pues como se dice. Y yo realmente me puse muy nervioso y muy preocupado. Realmente el apoyo familiar fue muy importante aquí, pues, y de los amigos que están cerca de ti, porque eso te estimula a ti al crecimiento y a enderezar realmente tu vida nuevamente. A partir de los 40 años, yo recomendaría a los hombres, como dice René Sotelo, no le tengan miedo. Él lo dice en otros términos, no le tenga miedo al dedo. Y yo le diría, bueno, no le tenga miedo a un examen de un urólogo porque es por la salud. Definitivamente es por la salud, ¿no? Llegamos a este segmento final que todavía nos queda para desarrollar y queremos enfocarnos en ese punto que veíamos en estos testimoniales, la familia, el entorno familiar. Y voy a sumarle parte de las palabras que he tenido en el libro, que también, por supuesto, puso atención, ¿no? Y dice, la palabra cáncer es uno de esos vocablos que deseamos mantener lo más alejado posible de nuestra vida. Pero, ¿qué hacemos para que no resuene en nuestros oídos como una hecatombe? ¿Por qué a mí? Sin duda es lo que pasa, porque vamos a estar claros, aunque pueda ser benigno por un diagnóstico a tiempo, aunque sabemos que el tratamiento, si es a tiempo, no va a requerir radioterapia, quimioterapia, es la palabra cáncer, el miedo, el que hacemos referencia en los segmentos anteriores, ¿no? Generalmente uno se siente que es un superhombre, que a uno nunca le va a pasar nada, que uno nunca va a padecer ninguna enfermedad, que uno nunca va a tener una caries, que uno no va a tener nunca un dolor de cabeza, etc. Y yo creo que forma parte de esa bendición que Dios nos da, para que en el tránsito de este planeta nos sintamos que somos capaces de lograr cosas, ¿no? Pero cuando te dicen el diagnóstico de un médico reconocido, te dice, esto que tú tienes te va a llevar a la muerte si no lo atendemos a tiempo, tú sientes que el mundo se te viene encima. Y ahí es donde necesitas el apoyo familiar, que es fundamental, porque tú vas con tu carga, caramba, me pasó a mí y ahora qué hago y tal, y lo cuentas en tu casa y empiezas a ver los rostros de tu familia y las caras de preocupación y tal, y empieza cada quien a averiguar por su lado cómo podemos ayudar, ¿no? Pero afortunadamente con el doctor Sotelo, pues una gran confianza, un hombre que te explica a ti qué es lo que hay allí, te da una cátedra de medicina y ya tú dices, esto es curable, no te desesperes, vamos a ir poco a poco, y te haces los exámenes y te sometes a la operación, te entregas a las manos del cirujano y de un equipo multidisciplinario que es A1, no hay duda. Bueno, y la fe nunca falta, y la fe, bueno, no, ya tú dices, yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que es una experiencia espiritual bien interesante, yo lo he vivido así. Primero porque uno tiene que ver lo que es su propia finitud. Ninguno somos superhombre ni superman, y el que uno pueda tener una limitación, lo que tiene que ver uno es cómo a través de ello poder poder desarrollar su vida sin que tenga que tener ni esa angustia ni todo eso que está alrededor. Es cierto que lo que está alrededor de uno, yo recuerdo que en los días, tanto previo a la operación como antes de que dieran el resultado de la biopsia, una de las personas que estaba conmigo me decía, pero usted ¿por qué está tan tranquilo y tan sereno? Digo, yo no sé cuál es el resultado que me va a venir, pero estoy tranquilo, he hecho lo que he debido hacer y esto pues
me obliga también a reordenar una serie de cosas en la vida. Yo supongo que lo que usted decía es un cambio incluso espiritual, del antes al después del cáncer, porque independientemente de que sea un cáncer, vuelvo y repito, un cáncer entre comillas benigno, tratable. Bueno, yo grabé un disco. ¿Ah? Yo grabé un ¿Hasta disco. grabaste un disco? Yo voy a dar este testimonio porque cuando Chucho me llame, entonces ya, bueno, aquí queda para los amigos y la familia. Van a hacer un disco. No, y hay que tomarla con un poco de humor también. Claro. Claro. Hay que ver, para mí me ha servido que pasé este mes pasado de recuperación en España, porque aquí tú vas a tener que ir ahora a comprar unos pañales, vas a tener que comprar unas toallas. Es un hombre aquí en Venezuela que vaya a una farmacia, uno pasar un papelito así escondido a ver qué le dicen. En cambio uno ve que en Europa eso es lo más común y lo más corriente. Sí. Hasta fui a una farmacia y como era una señora, yo como que le mostré nada más que el papel ahí de la marca. Aquí tiene. Y entonces lo que me dice, mire, si es que los hombres se dividen en dos grupos, los que ya están operados de próstata y los que están en cola para operarse. Sí. Ay, qué bueno. A mí Bueno, me un poco pasó de que humor. cuando fui a comprar las toallas me dijo la muchacha que está atendiendo, dice, la señora es muy gorda. Y yo, no, es para mí. Porque agarré la más grande. Bueno, eso es parte justamente, yo creo, de cómo enfrentar la enfermedad o la adversidad que uno pueda tener en la vida, y con un poquito de humor, con fe y evidentemente con todo el respaldo médico que tiene uno que tener detrás, pues vamos a salir victoriosos. Creo Y que ya no que se ese es el usa punto. toalla. Ya, por lo menos en mi caso, no tengo ese problema. Ok, toallas, ¿por qué, doctor? Rapidito. No, es antes normal, de- es normal. Algunos pacientes al retirar la sonda tienen cierta pérdida de orina y es un proceso de recuperación progresiva. Y donde es reversible totalmente. Ya están por totalmente supuesto. revertidos. Estamos sacando ahorita la campaña de la Sociedad Anticancerosa, que va a salir ahora, y se llama La vida está hermosa. Y es ese concepto de que muchos pacientes cuando llega el cáncer dicen que ahora empiezan a oler las flores. Sí. Y se cambia la forma de ver la vida. Y el concepto, la idea de la campaña es que no espere que llegue el cáncer. Empecemos a disfrutar la vida, a saber que la vida está hermosa, que hay que disfrutarla, que hay que chequearnos, pero que hay que tomarla con paciencia, que hay Claro. que hacer todas las cosas para poder disfrutarla. Seguro, disfrutarla también con un poquito de responsabilidad incluso hacia nosotros mismos, que al fin y al cabo es lo que estamos tratando de Responsabilidad con tu cuerpo. Claro. Es muy importante. De Y llevar a con tu cabo esta espíritu mañana. fundamentalmente. por supuesto. Bueno, de verdad Sí, que eso yo es les parte de esa agradezco. ecología, digamos, que también le incluye a seguro. uno. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana para hablar de este tema, un tema que, como decíamos al principio, sin duda es de salud pública, un problema de salud pública, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Les invito a que echen un chequeadito por este libro, de verdad que vale la pena, que lo discutan en familia, que lo analicen y que simplemente no le tengan miedo al dedo. En el caso de todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridos camarógrafos que están aquí en el estudio, los que pasan de los 50 años y aquellos que por supuesto tengan algún tipo de referencia, como bien decía el doctor, hereditaria, genética. Si tienen papá, hermanos que hayan padecido de cáncer de próstata, bueno, lo mejor simple y llanamente es chequearse para salir de por si acaso de las dudas, ¿cierto? Bueno, doctor, muchísima suerte, gracias por su compañía, a ustedes Gracias, nuevamente. Elvia. Un placer, Monseñor, sí. que Dios los siga bendiciendo y que Amén. le lleve esa Una bendiga sonrisa a por todos. muchos años A más. todos. Todos los Será hasta venezolanos. la semana que viene, amigos. Feliz día para todos y mil gracias por la sintonía como siempre. De inmediato al noticiero de Televen.